A esto llamas igualdad. Eso han gritado pues las mujeres islandesas, que han hecho una enorme huelga. Las mujeres islandesas en este país tan pequeñito, tan al norte, del que tanto nos olvidamos, no vamos a mentir, llevan revolucionando el mundo del trabajo laboral para las mujeres años. Son las pioneras en las huelgas feministas y ahora gritan: a esto llamas igualdad, contra la violencia contra la mujer y también contra la brecha de género. Y resulta que unas semanitas después gana el Premio Nobel de Economía Claudia Goldin. ¿Por qué? Por sus trabajos de la mujer en el mundo laboral. Claudia Goldin está muy lejos de ser una feminista radical, os lo prometo. De hecho, en muchas partes, cuando lees sus trabajos, se te pueden quedar un poco cortos, pero es que ella realmente lo que es economista, y en algún momento le dio la curiosidad por estudiar cómo es la economía y cómo se relaciona con que la mujer trabaje, y sacó durante muchos años estudios tan interesantes como estos. ¿Tú qué te imaginas? Si estás en una orquesta, si toca hacer una prueba para decidir a quién contratan, y hacen la prueba con un telón, tapando, solo escuchas la música. ¿Qué crees que ocurre cuando se hacen así las pruebas en las orquestas? Lo que ocurre es que se contrata 50% hombres, 50% mujeres. Pero ¿qué pasa cuando los castings de las orquestas son sin telón? Cuando ves a la persona tocar. Pues sí, ahí es el caso en el que se han contratado muchísimo más hombres. Este fue el estudio de la orquesta, ¿cómo lo llamó? Perdón. La imparcialidad de las orquestas. Así llamó su estudio Claudia Goldin, y fue la primera vez que ella empezó a poner números, estudios estadísticos a la desigualdad de género en la contratación. A día de hoy hemos hecho muchos más estudios. Son los famosos estudios de John y Jenny. Hemos hecho muchas veces estudios mandando currículums, el mismo currículum, a muchísimas empresas, y a veces le pones el nombre de John y a veces el nombre de Jenny. ¿Qué crees? ¿A quién creéis que contrataban más? Os lo puedo decir ya, a John. Entonces sí, esto nos parece obvio a las feministas, pero hay que demostrarlo con datos, y ahora tenemos un premio Nobel que lo demuestra. ¿Cuál fue la gran revolución de la mujer en el trabajo? ¿Qué es lo que hizo que la mujer empezase a trabajar? La píldora anticonceptiva y no los condones. No nos podemos fiar de ellos. Es la realidad que nos muestran los estudios estadísticos, porque no fue la entrada en el mercado de los condones, no fue que los hombres pudiesen comprar condones lo que hizo que las mujeres empezasen a trabajar más, fue que ellas pudiesen comprarse la píldora. Y se han hecho tan buenos estudios sobre la píldora en Estados Unidos porque, como tenemos muchos estados distintos en el mismo contexto histórico pero con distintas leyes, ella pudo comprobar que las mujeres que tenían la píldora con 22 años podían trabajar. Y en el estado en el que tenían la píldora ya con 18 años, esas mujeres iban a la universidad. La píldora fue la gran revolución feminista, y aunque ahora tenemos mucho que decir sobre ella, aunque ahora tenemos que preguntarnos, oye, ¿nos habéis dado la píldora a todas todo el tiempo y no habéis hecho quizás suficientes estudios de los efectos secundarios? No nos podemos olvidar que tener el control sobre cuándo somos madres es lo más importante para que seamos libres en esta sociedad. Su siguiente gran trabajo fue una conclusión que a día de hoy también sabemos por intuición, y es que las mujeres estudian más. Es así, no porque sean más repelentes, simplemente en Estados Unidos hay muchísimas más mujeres tituladas universitarias que hombres, y esto lo notas una semana que te pases por la universidad. Hay muchas más universitarias que universitarios. Ahora ya entraría la sociología. ¿Por qué ellas estudian más? Bueno, pues no sé, la verdad, porque este es el gran problema de la estadística, que tú ya sacas una conclusión y sin querer puedes rellenar los datos intermedios con tus prejuicios. Solo sabemos que las mujeres estudian más. ¿Y qué estudian? Porque al principio estudiaban más enfermería, ser profesora, pero hay una relación directa. En cuanto las mujeres empiezan a estudiar para ser abogadas y doctoras, hay muchas más abogadas y doctoras. ¡Qué sorpresa! Pero una vez más, todo esto ha ido correlacionado al momento histórico. En la Revolución Industrial fue cuando las mujeres se metieron en casa. Las mujeres no estaban en casa cuando había que arar el campo, porque todas las manos eran necesarias para arar el campo.
Y las mujeres volvieron a trabajar cuando hubo servicios, cuando hubo muchísimos trabajos de oficina. Esto es la famosa gráfica de U. Hubo una parada. Lo que pensamos que era normal, que las mujeres no trabajasen, no siempre fue así. Claro, ahora viene el gran problema. Ahora viene la gran revolución feminista. ¿A esto llamas igualdad? ¿A que cobremos de media a nivel global un 30% menos? Pues tenemos datos ahora, por fin. Tenemos un premio Nobel para saber por qué cobramos un 30% menos a nivel global las mujeres. Un quinto de esta brecha salarial de género, un 20%, se explica simplemente porque la gente es mala. O, en otras palabras, porque los que contratan son misóginos y creen que nos merecemos menos dinero por hacer el mismo trabajo que los hombres. Un quinto de la brecha laboral es que por el mismo trabajo nos ofrecen un sueldo peor. ¿Eso lo puedes denunciar? Sí, en la mayoría de países lo puedes denunciar, pero tú sabes que tus compañeros están cobrando menos. Aunque lo podamos denunciar, aunque lo podamos perseguir, esto sigue estando ahí, sigue siendo el 20% del motivo por el que cobramos menos. Vale, ¿y qué pasa con el otro 80%? Un tercio, pues más o menos un 33%, se explica en que nos ofrecen peores trabajos. Cuando tú vas a una empresa sin muchísima experiencia o simplemente las famosas tiendas de ropa que han estado en huelga las dependientas estos últimos veranos y ellas nos contaban, cuando tú entras y mandas tu currículum a, no voy a decir los nombres para que no me denuncien, pero muchas de estas grandes cadenas, ellas notan que a todas ellas les ofrecen ser dependientas y a todos ellos les ofrecen gestionar almacenes. Y da la casualidad, menuda casualidad, que por ser dependienta se cobra menos que por gestionar almacenes. A ver, esto ya nos lo sabíamos, ¿no? Esto es que ellos sean doctores y nosotros seamos enfermeras. Claro que con los estudios universitarios pues ha habido un choque, porque podemos escoger. Pero es que da la casualidad que hay muchísimos trabajos que no son directamente nuestros estudios o que puedes ponerle un apellido. Que tú puedes estar más en marketing y que se cobre menos en marketing cuando hay mujeres. Que cuando una mujer entra a limpiar en un sitio es una limpiadora y tiene un salario de limpiadora. Y que cuando un hombre entra a limpiar en un sitio es un conserje. Y mira tú qué cosas que, aunque sea poquito, porque claramente son los dos trabajos precarios, los conserjes cobran un poquito más. Entonces tenemos que acabar con esto. Tenemos que acabar con estos estereotipos de que las mujeres tienen que ser dependientes y los hombres tienen que estar en los almacenes, porque donde nos pongan a las mujeres van a poder poner peores salarios. ¿Lo has notado? ¿Sabes un poquito de matemáticas? Nos queda un 50% de la brecha salarial que aún no sabemos por qué es. Ay, esta es la peor parte. El 50% de la brecha salarial se explica porque nosotras ponemos lavadoras y ellos no. El 50% de la brecha salarial se explica porque tú no te quedas 2 horas extra de algo que podrías hacer mañana porque vas a dar la cena a tus hijos y tienes que ir a casa porque alguien le tiene que dar la cena a tus hijos. El 50% de la brecha salarial se explica porque les gusta que estemos sentados en la silla sin trabajar. No es que los hombres sean más productivos, es que están más tiempo sentados en la silla. ¿Te acuerdas de la temporada 1 que hablamos de la semana laboral de 4 días y que tenemos un muy mal sistema de medir la productividad? Y es que en este mundo industrial, que te digo que las mujeres trabajaban menos, tú podías medir cuántos tornillos se fabricaban, pero ahora estás sentado y ¿qué mides? ¿Cuántos informes? No quiero 50 informes que leer, quiero un buen informe. Y cuando una mujer acaba un informe en su momento, cuando te haces todo lo que tiene que hacer en el día, incluso un poquito más, porque está organizando lo que va a hacer mañana y se va a su casa, eso se castiga. Eso se castiga inconscientemente. No estoy diciendo que los jefes, que algunos sí, pero no todos son machistas. Simplemente tenemos el prejuicio de que una persona que está sentada está trabajando. Pero la realidad es que las madres muchas veces son las mayores trabajadoras, porque si tú sabes que a las 6 tienes que recoger a tu niño de la escuela, sabes que a las 5 tienes que haber acabado todo y no te das una súper parada para el café como lo hago yo, que me da igual si acabo a las 5:30. Así que puede ser que la brecha salarial de género sea una brecha salarial de maternidad, porque más que menos, si no haces la lavadora un día, la pones al día siguiente, si no pasas el polvo, lo pasas al día siguiente, pero no puedes dejar al bebé sin cenar. Así que
¿qué pueden hacer los hombres? Siempre, ¿no? Esta pregunta. Ya sabemos qué pueden hacer los hombres para acabar con la brecha salarial. ¡Pelear por sus derechos! Es que por fin vemos que estamos en lo mismo. Si tú peleas porque tengas una jornada de 8 horas, y vamos a pensar que menos, mucho mejor, si tú peleas porque no te obligan a hacer horas extras sin pagar, no van a discriminar a las mujeres que no hacen horas extras sin pagar. Si tú peleas por un convenio justo, ese convenio será justo para los dos géneros. Si tú peleas porque la gente entienda que si entregas a tiempo un guión, un informe, lo que tú tengas que entregar en tu trabajo, no hace falta que te quedes 2 horas más simplemente calentando la silla. Así que por fin tenemos un premio Nobel en el que podemos ver que, oye, que nuestros derechos laborales son muy parecidos, que la brecha salarial no tiene por qué arreglarse simplemente bajando el sueldo a los hombres. No, simplemente necesitamos derechos laborales para todos y necesitamos sobre todo que los jefes entiendan que no vivimos para trabajar, que tenemos un horario, que lo vamos a hacer muy bien, pero oye, que no vamos a heredar la empresa y que si a las 6 salimos, a las 6 salimos y ya está. Esto al parecer es todo lo que necesitamos para acabar con la brecha laboral. Vale, sí, estoy poniendo yo un poquito más de conclusión, porque como os digo, Claudia Goldin no es una feminista radical, no ha puesto estas grandes conclusiones. Ella ha explicado por qué existe la brecha salarial. ¿Cómo lo arreglamos? Esto es otra pregunta, y este es mi pequeño episodio, mi pequeño editorial en el que te cuento cómo creo yo que hay que arreglarlo. Así que Manolo, te tienes que hacer la cena solo. Así que todos los hombres de mi edad de 20 y pico, que aún no sois padres, tenéis que convertiros en hombres funcionales antes de ser padres. Tenéis que saber poner lavadoras antes de tener que poner cientos de lavadoras para los bebés. Porque no puedes tener a una mujer que sea tu madre. Vais a ser padres los dos, ¿vale? ¿Nos ha quedado claro? Pues con esto y un bizcocho, quizá tardemos menos de 100 años en cerrar la brecha salarial entre hombres y mujeres. Quizá. Por ahora solo tenemos este episodio, tenemos unos pocos datos, tenemos un premio Nobel y tenemos este podcast para seguir escuchándolo la semana que viene. Muchas gracias y oye, que nunca lo digo, darle a seguir, no vaya a ser que os perdáis el próximo episodio. Un beso muy grande.